Bienvenidos al podcast Caminando por la Causalidad. Soy Sandra Granado y hoy estamos con Ana Ramón y vamos a hablar de la Matrix y la espiritualidad. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Te quería preguntar para que entendiéramos un poquito realmente qué entendemos por espiritualidad, ¿no? Porque hay diferentes versiones, ¿no? Bueno, en realidad cada uno tiene su propia versión de la espiritualidad. Depende de muchos factores, como puede ser la educación que haya podido tener en casa desde pequeños, si te obligaban a ir a la iglesia, si te gustaba ir a la iglesia, si no te gustaba ir, si luego eras cristiano pero luego te has hecho de otra religión porque te ha gustado más el budismo. O sea, la espiritualidad para mí va en base a las creencias que tiene cada uno y al bagaje que vamos haciendo a medida que vamos experimentando la vida, que vamos aprendiendo muchas cosas. Entonces lo que hace unos años nos parecía espiritual, ahora nos parece a lo mejor banal. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos avanzado y entonces la mente se abre a la mente universal, al conocimiento, y entonces entiendes muchas más cosas a medida que vas haciendo, ¿no? Sí que es verdad que cuando la gente hablamos de espiritualidad lo encasilla en la iglesia, ¿no? Sí. Entonces la espiritualidad, como bien has dicho, ¿no? Es algo mucho más abierto, ¿no? Y suele estar conectado con el alma, ¿no? De las personas. Bueno, con el espíritu, porque es espiritualidad, o sea, iba a decir catalán, porque me sale en catalán, llevo lo espiritual a la realidad. Espiritualidad, lo llevo a lo real, pero claro, ¿qué es real? Lo que es para cada uno. Entonces, por eso comentaba de que cuanto más vamos aprendiendo en la vida, más vamos avanzando energéticamente, espiritualmente, nos vamos abriendo a nuevos enfoques. Entonces, claro, se manipula mucho el tema espiritual o espiritualidad, porque se intenta como que manipular a las personas con esto, y realmente el camino espiritual o la espiritualidad de cada uno la vive cada uno. Entonces es un proceso, la espiritualidad. Claro, supongo que está mezclada con la Matrix que vivimos en esta sociedad, que hay a veces que está montado de tal manera para que la gente, entre comillas, no despierte, ¿no? Porque a veces cuando dices despertar se piensan que es retirarte de todo, aislarte, etcétera, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? En esta versión. Totalmente. O sea, la Matrix es un juego. Es un Monopoly o un Cluedo o cualquier juego de rol que te puedas inventar. Es eso. Entonces la Matrix nos ayuda a reconocernos y a aprender a salir de la Matrix. Entonces, claro, cuando aprendemos a salir de la Matrix y lo llevamos a la práctica, entonces también podemos verlo de otra manera. Claro, supongo que la Matrix también son esos inputs, ¿no?, que acostumbramos a tener, ¿no? Información de televisión, información en redes sociales. Enseguida nos casillan, porque yo me considero una persona espiritual y que he despertado, estoy en ello, pero voy haciendo mi trabajo y mi camino, pero siempre nos encasillan en algo como sectas, ¿no? También, entonces... Bueno, esto es falta de conocimiento. O sea, cuando algo te da miedo, pánico, terror, es una secta. Sea de cual sea, o sea, de la manera que sea y del ámbito que sea. Claro, es que antiguamente pues le llamaban secta a lo que era lo espiritual que te tenían allí, pero era distinto. Ahora hay tanta cosa, digo cosa por no decir la palabra secta, porque es que, ¿qué es una secta en realidad? Es un movimiento de personas que siguen un ideal, una persona X, ¿no? Entonces aquí es aprender a salir de eso. Cuanto más, lo que decías, ¿no? Están las redes sociales, la televisión, o sea, toda la manipulación que nos hacen por ahí para despistarnos de nuestro propósito, que es seguir la intuición, seguir el corazón, ir hacia adelante, tú contigo, encontrándote y descubriendo qué haces aquí y quién eres, ¿no? Porque al final
Se trata de eso. Entonces, cuanto menos estás por ti, más estás por lo otro, más dormido estás. Exacto. ¿No? Sí que es cierto que hay a veces que la gente compara, ¿no? Porque no quiere decir que una persona cuando está despertando, ¿no? Cuando es espiritual, cuando quiere ayudar a otros, no tenga sus propias sombras, ¿no? Porque evidentemente tiene sus sombras, ¿no? Entonces, no es esa fotografía que quieren vender de que hoy que es una persona buenísima, sanísima, que le puedes hacer cualquier cosa que no respondrá, ¿no? O sea, una persona que también puede ayudar a otros anímicamente, o sea, espiritualmente, también tiene su parte oscura, ¿no? Claro, es que también está en su proceso. Que no quiere decir que a lo mejor viene con una misión, porque todos venimos con varias misiones, a lo mejor no solo una, sino varias, con la misión de ayudar a los demás. Pero eso no significa que no tenga que enfrentarse a sus propias sombras. Precisamente cuando esté ayudando a los demás, se va a enfrentar a sus propias sombras. Porque te vienen personas afines a ti, te llegan por vibración, que no quiere decir que si tú estás súper bien, te vendrán personas que están súper bien, obviamente, pero si tú tienes tus partes oscuras que no te has trabajado, posiblemente esas personas también, y a lo mejor las muestran para que tú lo veas y te veas reflejada. Es la ley del espejo, ¿no? La ley del espejo. Que muchas veces esto también está un poco confundido, porque cuando se aumenta a la persona la ley del espejo, ¿vale? Siempre dicen, pero es que yo eso lo odio, no me gusta de esa persona, ¿cómo puede ser mi espejo, no? Entonces, claro, eso ahí pierden un poco. Claro, es que es complicado, porque a veces dices, no me reconozco. O sea, yo no me reconozco con esa persona porque está pasando esa historia y no tiene nada que ver conmigo ni nada que tiene que ver conmigo de mi vida. No, pero a lo mejor a nivel interno, a nivel subconsciente, sí hay algo. O simplemente es decir, vale, pues esta persona está en este punto y yo no. Y eso también forma parte, que no significa que lo que tiene malo del otro o lo que el otro está pasando mal te tiene que pasar a ti y tú también estás pasando lo mismo. No, a lo mejor esa persona está en el punto A y a lo mejor tú ese punto A lo viviste hace unos años. Y ahora lo ves en esa persona y entonces tú puedes recapacitar de lo que tú has vivido, de tus propias experiencias o de la experiencia de esa persona, porque muchas veces nos vienen personas para que no juzguemos, para que aprendamos a no enjuiciar, simplemente observar, escuchar. Qué difícil es eso en la Matrix donde estamos viviendo, que es egocentrismo total, que la persona se toma la libertad de juzgar y señalar, ¿no? Sí. Sin saber realmente su historia, porque cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando has despertado y llevas un viaje así un poco ya adentro, ¿no? Del despertar, sí que es verdad que te das cuenta, porque a mí me ha sucedido, que las personas empiezan también a desaparecer, a decir, a irse por una tontería, por un malentendido, por una gestión no mal, que la otra persona no la ha entendido, de golpe desaparecen, ¿no? Y eso también es una parte de liberación tuya, ¿no? Aunque te sepa mal, decir, ostras, me ha decepcionado, ¿no? Claro, ahí es, me ha decepcionado, lo primero, ¿no? Me ha decepcionado, pero en realidad es gracias por todo el aprendizaje. Ya está, ya has hecho tu trabajo conmigo, eso significa que hemos alcanzado el éxito en aquello que pactamos antes de nacer, que haríamos aquí, que aprenderíamos, y si te vas es que ya está, que puede ser que yo me tenga que trabajar, pues eso, ¿no? El no juzgar y el decir, bueno, me permito estar mal porque me duele, porque el dolor hay que pasarlo y hay que vivirlo para transmutarlo y soltarlo. Porque si no se retiene, entonces sigue siendo dolor y sigue haciendo daño. Pero cuando ya pasas esa fase, si eres consciente, la pasas más rápido. Y luego te das cuenta y dices, es que lo mejor que me ha podido pasar es tener a esa persona, porque me haya gustado o no me haya gustado, me ha hecho hacer un salto cuántico conmigo misma. Porque eso también a mí también me ha pasado, ¿no? Decir, ostras, pues estaba en este punto y gracias a esto... Ostras. Yo, Ana, como profesional, porque eres profesional en esto y me consta que hace muchos años que estás en este mundo, cuéntanos qué has hecho y qué has logrado, porque sé que has logrado cosas muy buenas en todo este camino tuyo del despertar. Bueno, yo empecé jovencita. Yo a los 17 años ya todo lo espiritual ya me gustaba.
pero no había nada, o apenas nada, ¿no? Solo había algún programa de radio los sábados por la noche que decían el Gran Sabbath, allí escuchando con mi madre. Era muy divertido, pero daba mucho miedo. Sí. Bueno, yo empecé estando dormida. Entonces pasé muchos años, 17, dormida. O sea, sabiendo que estaba dentro del mundo espiritual, pero perdida. Y no sabía por dónde tirar, no tenía ningún guía o nadie que me pudiera acompañar. Complicado, porque cuando te pasan muchas cosas, ¿no?, de estas espirituales que no se pueden tocar, no se pueden ver con los ojos físicos a lo mejor, solo se sienten, y yo los veía, pero con mi tercer ojo. Entonces, claro, es un proceso largo, es un proceso, bueno, al menos el mío ha sido un proceso largo, pero he entendido el por qué y el para qué. Porque ahora hay un despertar masivo y si yo lo hubiera hecho rápido, seguramente no sabría ni podría guiar a otras personas en la tranquilidad y desde la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanto en la Matrix que hay que aprender a discernir lo que sí y lo que no. Porque lo que no se disfraza de sí muchas veces. Entonces, claro, me llega mucha gente que me dice: ostras, Ana, ayúdame a organizar mis sistemas internos, ayúdame a ver cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Que yo nunca digo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer cada uno. Yo guío y acompaño a través de los registros acásicos. Yo empecé con Reiki en el 2001 y hace muchos años ya de esto. Luego me llegó Magnified Healing, que ya es una técnica de ascensión, y a partir de ahí luego ya se me despertó todo. Bueno, toda la parte de registros, de canalización, de conexión con el alma, que eso ya lo hacía. Porque eso yo ya lo hacía cuando yo era jovencita. Yo escribí a los 17 años, escribí un cuento. A mí me gusta mucho escribir, como buena Ramón que soy, que tengo ahí ancestros escritores. Bueno, pues, y como buena escriba, que soy de los registros acásicos, escribí un cuento que se llama ¿Quién soy y qué hago aquí? Pero yo no me di cuenta que estaba escribiendo mi misión. Qué bonito. Me di cuenta cuando yo tenía 33. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y me costó un montón asimilarlo, como creérmelo, que ostras, que es que he escrito mi misión, es que esto es lo que yo estoy haciendo, es que esto es realmente lo que he venido a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, yo el 3 del 2003 tuve una super experiencia espiritual con el Arcángel Miguel, luego con el Maestro Yeshua metafísico, el Maestro Jesús, como avatar crístico, de la energía crística, que es una energía cristal, que es la energía que todos somos, en realidad. Y estuve en formación con ellos dos durante 3 años, muy, muy a tope. Y bueno, sigo, ¿eh? Sí, no, todavía sí que no se acaba. con Esto no se acaba nunca, que lo sepáis, no se acaba nunca. Pero es guay porque vas avanzando en el camino, ¿no? Entonces, pues bueno, pues después del tema de registros, ahí se me abrió mucho más a mi memoria kármica, mi memoria ancestral. Y entonces, bueno, ya empecé a hacer también viajes espirituales a lugares del mundo. Ahora estoy especializando en viajes sagrados a Egipto y a otros lugares. Este fin de semana nos vamos al Pirineo a hacer un encuentro de energía crística muy especial. Y bueno, siguiendo llamado, porque hago muchas cosas, la verdad. Soy portal, soy traspasadora de almas. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando yo me di cuenta de que era barquera y que podía traspasar, me entró un miedo, porque por aquel entonces apenas sabía nada. Y me dio mucho miedo y les dije a los de arriba: a mí no me pongáis ahí cosas que me den miedo, que yo no lo voy a hacer. Y luego con los años me he dado cuenta que soy barquera, pero de los vivos. Que ayudo a llegar del punto A al punto B o al punto C o al punto D o al que sea en ese despertar. Vale, eres un guía, ¿no? Eres el guía, o sea, un guía el cual estás guiada por guías
que no están, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Sí. Es curioso porque escuchándote, a veces hacemos esa comparación, recuérdate, ¿no? Antiguamente, cuando decían que veían apariciones de la Virgen y cosas de esas, entonces era como muy ferviente, era como la gente se lo creía, como venía de la iglesia, pues la gente se lo creía. Pero es que esto es exactamente lo mismo, ¿no? Sin que tengas que hacer ninguna clase de paripé, sino es que tu intuición, ¿no? Te está llevando al camino que tienes que hacer, ¿no? Totalmente, totalmente. También te dan a elegir, o sea, aquí nosotros tenemos libre albedrío, entonces tú puedes haber venido con un plan divino y aquí a lo mejor decir, mira, yo ahora mismo no estoy preparada para hacer esto. Lo dejo en stand-by y me voy a preparar. Y ya está, y llegará el día que estarás preparada para hacerlo. Claro. Sí que es cierto, ¿no? Llevas, el camino te va poniendo todo aquello que necesitas para poder realizar, ¿no? Porque llega un momento que dices, uy, qué largo es esto, pero dices, es que ha sido por algo también, ¿no? Claro, es lo que comentábamos antes, o sea, mi camino fue largo, pero ¿por qué? Porque, o sea, yo ahora veo personas que me dicen, es que yo he despertado hace un año, hace 2, y digo, madre mía, han tenido que vivir como que todo lo que yo he vivido en 20 años, en 2 años, o sea, fuerte. Tela. Entonces, claro, a veces dices, me siento perdida. Claro. O no sé para dónde tengo que tirar, porque es que hay tanto que me abruma, que no sé. Entonces ahí es donde entro yo y digo, vale, tranquilo. Como yo somos muchos, ¿eh? Somos muchísimas personas en el mundo como yo. Sí, sí, sí. Entonces yo soy una más. Pero claro, estamos ahí para decir, vale, contención, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque el pánico también nos bloquea y nos hace equivocarnos. Sí que es verdad que, como decía inicialmente, la Matrix nos hace ir constantemente sin parar, sin pararnos, ¿no? Sí. Y eso cuando llega, por ejemplo, una enfermedad o cuando llega que no tienes más remedio que parar, ¿no? También te está avisando en algo, ¿no? Por supuesto. O sea, una enfermedad es un parón en toda regla. O sea, yo me acuerdo cuando fui en el 2011 y 2012 a unas charlas que daba Matías de Estéfano, que vino aquí a Tarragona, y a mí se me quedó grabado, muchas de las cosas que dijo, que decía, es que, claro, tú tienes tu propia evolución y tienes que ir despertando tú en base a tus experiencias. Que las experiencias de los demás te pueden servir, pero es tu experiencia, es tu bagaje, es tu momento. ¿Quién dice que ese parón es lo mejor que te puede pasar, no? Sí. Un parón siempre es una oportunidad, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿eh? Entonces él, en ese caso, Matías siempre decía, en aquel momento, explicaba y decía, la luz y la oscuridad, tal como se entiende, ¿vale? Pues claro, son los buenos, los malos, ¿no? Lucifer, el arcángel Miguel, cada uno lo llama como quiere, ¿no? O como sabe, o como lo siente. Entonces, decían, hay un pacto, porque nosotros aquí dicen que estamos en un mundo dual, pero no estamos en un mundo dual, estamos en un mundo trino. Aquí somos Trinidad, amor, sabiduría y poder. Poder y voluntad, poder interior, me refiero. Entonces, cuando nosotros vamos por un camino, se nos mete entre ceja y ceja, no, tengo que ir por allí, pero es mi ego el que me tira. Y hay veces que los guías, tus ángeles, tu ángel de la guarda que está siempre contigo y te acompaña y dice, por aquí no, y te dice, por aquí no, y tú dices, sí, ya, pero yo tiro igual. Y te diciendo, no, gira a la derecha. Y tú, no, que yo por aquí voy más recta. Que gires a la derecha, que no, que yo voy por aquí. ¿Qué pasa? Que vas por allí, pum, hay un surco, te caes, te rompes la pierna y tienes que parar. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Que a mí me hizo mucha gracia cuando lo contaba y por eso lo recuerdo, porque decía, los buenos, o sea, los ángeles y tal, te van diciendo, por aquí no, vienen las buenas y te lo dicen con cariño, ¿no? Y con amor y tal. Pero como no les hacemos caso, entonces va al otro y le dice, oye, mira, que no me hace caso. Ahora ves tú que seguro que a ti te escucha. Entonces va el otro, que es el demonio, ¿no? Entonces dices, y es verdad. Y es así, o sea, esa vocecita, que es tu intuición al final, ¿no? La vocecita de tus guías, que tus guías, yo siempre he dicho que, porque eso me lo dijo el arcángel Miguel, hace muchos años,
me dijo, no me veas separado de ti, porque yo soy un yo tuyo más elevado. Claro, si todos somos uno, pues los guías son una parte de yo, pues más elevada, en otra frecuencia, en otra dimensión, en otro plano, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi intuición, mis guías y mi yo soy, ¿no? Mi yo superior. Supongo que todos estamos conectados con un todo, ¿no? Entonces estamos conectados también con la naturaleza, ¿no? El que haya habido este revuelo, entre comillas, que hay un tanto por ciento mucho más elevado, que la gente empiece ya a pensar más en sí, en el sentido de despertar, ¿no? También tiene mucho que ver a los movimientos de la Tierra, ¿no? Porque sabemos que el movimiento de la Tierra también ha cambiado, por lo tanto, todo es conexión, ¿no? También en la base. A ver, la Tierra también tiene su espíritu, igual que todos nosotros tenemos nuestro espíritu, la Tierra también es Gaia. Entonces, ella también está evolucionando como ser que es de luz. Con ella evoluciona todo el planeta, porque ella como guía, representante del planeta, pues tiene que avanzar, y entonces todo lo que está en el planeta tiene que avanzar también, sí o sí. Y el que no está dispuesto, pues se va. Es curioso porque dicen que ahora han habido estas fases lunares, ¿no? que están habiendo, ¿no? Y que hasta el septiembre está el karma como un poco bastante elevado, ¿no? Pero yo lo veo a través de lo que pasa públicamente y es cierto, que hay mucho karma ahora. Sí, precisamente, mira, me viene súper bien que digas esto, porque 2 veces al año, cuando los solsticios, o sea, ahora en junio y luego en diciembre, el Consejo Kármico a toda la humanidad le da la dispensa divina de poder sanar y saldar karma. Entonces, pues hay que escribir una carta al Consejo Kármico pidiendo que se sane mi karma o saldar el karma que yo tenga pendiente, todo aquel que se pueda, que ya se pueda liberar. Y es un ritual muy bonito para hacer. ¿Nos podrías chivar alguna cosilla? Bueno, si entráis en mi app vais a recibir, dinos. Vais a recibir el enlace para poder hacer ese ritual. En el Instagram estás como Ana... AnaRamón.es, Ana con 2 Ns. AnaRamón.es. Y allí hay en la biografía las instrucciones para descargaros mi aplicación. Y desde allí pues yo envío notificaciones y envío cositas para poder hacer este ritual. ¿Nos podrías decir, porque yo confío mucho en Ana y muchas veces hemos hablado conjuntamente y me abre mucho la posibilidad de entenderme cada vez más, ¿no? Pero ¿nos podrías dar a veces esas frases que dices tú que me hacen clic a mí, pero también me gustaría que dijeras una frase para que les hicieran clic a ellos? Bueno. Esas frases tan buenas que dices. Es que las frases nacen solas. Sí. Es como yo no me las preparo, o sea, te nace y... Bueno, yo simplemente, quiero deciros a todos y a todas que no olvidéis que sois grandes seres de luz, que en la Tierra no está cualquiera, que no encarna cualquiera, que muchos quieren encarnar y ya no pueden porque ya no es momento de encarnar en la Tierra para muchas almas nuevas que nunca han encarnado. Entonces, aprovechemos la oportunidad que tenemos de estar aquí para seguir los dictados del corazón. Que lo que digan los demás, quédate solo con aquello que te vibre. Y lo que no te vibra, pues lo sueltas. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser muchas cosas. Sobre todo, hay que ser fiel a uno mismo. Porque si yo no me soy fiel a mí, me pierdo. Y a veces me pierdo hasta el punto de que no sé encontrarme. Y hoy en día hay mucho pululante que quiere nuestra energía. Entonces, hay una manera muy fácil, muy sencilla de proteger tu energía, tu campo energético, también para conectar contigo, que es poner los dedos pulgares dentro
de nuestras manos así. Y cerramos. Nos cerramos completamente. Y si queremos más, pues así. Claro. ¿Vale? Pero a veces nos ponemos así por comodidad. Sí. Pero porque a veces te dicen, no te pones así, es porque te estás cerrando. O no, Claro. ¿no? A lo mejor es como porque estoy más cómoda, Sí, ¿no? sí. Pero sí que hay mucha energía discordante, que es lo que decíamos antes, ¿no? Gente que le da mucho la pinza, le da mucho la olla y dices, madre mía, ¿no? Y todo esto, ¿cómo puedo hacer yo para protegerme? Pues me cierro. Si tengo personas en la familia que se lo pueda enseñar, pues también. Muy bien. Que muchas personas ya lo hacen por instinto, ¿eh? Sí. Hay Entonces, veces esas hacemos cosas, protecciones. hacemos cosas que no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Sí. Cuando las hacemos. Exacto. El cuerpo es muy sabio, hay que escuchar al cuerpo. Sí. Y otra cosa muy importante. Aunque nos digan, hay prisa porque estamos ascendiendo, porque todos tenemos que despertar y ir todos a la una. Sí, es verdad. Pero a ver, venimos de un ciclo de Piscis de 12.000 años. Estamos empezando la era de Acuario. Entonces, sin prisa, pero sin pausa. Con paso firme. Escuchando siempre la voz de mi corazón. Siempre. La voz del corazón es la voz del alma que te habla. Esas intuiciones. Es el espíritu, es tu alma que te está diciendo por aquí, por allá. Porque el corazón es el punto focal por donde nace y crece y se expande el amor. Soy consciente de ello porque en mi camino, todas las veces que mi intuición me ha dicho cuidado, y por circunstancias diferentes de no poder decir no o no poder, al final algo ha pasado que... Y ahora ya, pues, cuando mi intuición me dice, le hago caso. Me da igual los daños colaterales que hayan, pero le hago caso, lo tengo clarísimo. Sí, porque cuando le hacemos caso también estamos poniendo límites. Exacto. Porque es que es muy fácil traspasar los límites de los demás. O sea, entonces, bueno, pues por mucho que los demás digan, no, si tu intuición te dice por aquí, tú por aquí. Hay a veces que estamos dentro de la Matrix, evidentemente, sí. ¿No? Pero como ya la vemos como una película, a veces no paras de pensar, pobrecillo, ¿no? O pobrecilla, ¿no? Tiene que hacer su trabajo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con el vocabulario. Porque acabas de decir algo. Claro, pobrecilla, pobrecillo, es la pena, ¿no? Que a veces la pena es el... Entonces, cuando a uno pensamos, ay, pobre, le estamos dando pobreza. Ya. No lo estamos reconociendo como que es un espíritu divino que está experimentando eso, que justamente lo está experimentando porque puede superar todo aquello que le venga con eso. Entonces es, jolín, ole tú. Claro. Claro. Ole tú que estás pasando por eso, venga, toda la luz, toda la fuerza y todo el amor. Sí. Es ese cambio. Sí, pero en cuestión me refiero a esa gente, ¿no?, que te da la espalda cuando tú hablas de esta situación, porque yo creo que todo tiene su respeto. Yo tengo que respetar también las opiniones de los demás. No sería nadie para debatir ni decirles que pensaran lo que yo pienso, ¿no? Pero que a veces piensas lo que te pierdes estando en este lado, ¿no? A ver, es que estamos otra vez en las palabras. Cuando decimos lo que te pierdes, es que no se lo pierde, es que llegará igual, pero no es su momento. No es su momento todavía. Claro, a lo mejor está ahí para que tú te des cuenta de decir, es que no es su momento, ya llegará. Claro. O sea, alégrate porque está en el camino, ya llegará. Y si necesita ayuda, tú eres un espejo para que se mire y pueda avanzar. Entonces, está bien. Sí, tienes toda la razón del mundo, toda la razón. No es fácil. No voy a decir que es difícil porque estamos con las palabras. Cuando decimos que es difícil, se va a volver difícil. Entonces, no es fácil tampoco. O sea, sería ese proceso. La importancia de las palabras también, ¿no? O sea, el decir, porque eso se te queda ahí grabado, porque acostumbran las palabras negativas a quedarse más grabadas que las positivas, ¿no? Siempre. En este caso, siempre. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien a veces, ¿eh? Pues sí. Pero las palabras sí son muy potentes. Y a veces, o sea, tenemos que pensar que si partimos de que todos somos uno, cuando tú logras
ver al otro como que es un yo tuyo, experimentando eso, y que lo has cogido y tú has escogido otra cosa, y tú mientras estás haciendo esto, tu vida, experimentando tu realidad y tu experiencia, el otro está experimentando su realidad y su experiencia, pero los dos somos yo. Entonces, gracias porque has escogido el camino duro, el camino chungo, el camino malo, el camino del sufrimiento, y yo puedo ver que no quiero ese camino, no quiero escoger ese camino, porque por libre albedrío también puedo escoger, puedo elegir desde dónde quiero trabajar. Entonces, ya no quiero estar en sufrimiento, quiero vivir desde el conocimiento. Y ahí es decir, gracias, porque lo estás pasando muy mal. Yo esto, mira, es que lo corto aquí porque es que me di cuenta de eso hace ya unos años, cuando, creo que, si no recuerdo mal, no lo recuerdo muy bien, pero si no recuerdo mal, fue para cuando las Torres Gemelas. ¿Vale? Que yo vi aquel sufrimiento de la gente y que te entraba aquella congoja en el corazón y el dolor ese que te quedaba todo cerrado, el nudo en la garganta, que no sabías si llorar, si de rabia, de todo, de impotencia, de todo, que murió tantísima gente y con cualquier guerra, Yo ahí dije, ostras, gracias a todas esas almas que se han ofrecido voluntarias para pasar eso y no me está pasando a mí. Gracias porque habéis escogido el camino duro. Que yo a veces me pienso que mi camino es duro. Ha sido duro, pero veo que otros caminos también son muy duros. Cada uno tiene su propio camino. Totalmente. Y su propia experiencia. Pero cuando vemos que el otro es una parte de yo, o sea, es un yo mío, es un clon. Somos clones. Bueno, la película Matrix, ¿vale? El que hace de malo se clona. Se clona, exacto. Pues igual que se clonan en mal, nos clonamos en bien. Claro. Entonces, nosotros somos clones, pero uno tiene una función, el otro otra, el otro otra. Es como decir, vale, como tenemos que experimentar toda la creación en su totalidad y en una existencia en la Tierra no tengo tiempo, porque la verdad es que mi tiempo aquí en la Tierra es limitado, o sea, lo único que tengo es tiempo, no tengo nada más, lo único que tengo es tiempo. Y no tengo todo el tiempo para experimentar absolutamente todo lo que es la divinidad y todo lo que es la espiritualidad y todo lo que es la creación. Entonces, ¿cómo se hace esto? En un instante, vamos a poner el ejemplo de cuando, ahora que viene San Juan, tiran un cohete y hace ¡viu! Y hace ¡pa! Y estallan miles de chispas que duran un segundo y ¡oh, qué bonito, ya está! Eso es la vida. Totalmente. Entonces, cada una de esas chispas nace del ¡pa! Claro. De la explosión, ¿no? Esa de la explosión, conexión, ¿no? Entonces, me experimento con todos los colores, con todo lo que soy, como el cohete, ¿no? Con todas las cualidades divinas, amor, sabiduría y poder, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todas las realidades. En el mismo momento, así. Lo que pasa es que, claro, en la Tierra es un planeta 3D, entonces aquí todo es lento. Claro. A cuanta más vibración alta, más rápido. Y a cuanta más vibración lenta, más lento. Todo. Por eso aquí, en la Tierra, todo ocurre lento. Claro. Pero cuando estás dentro de tu vorágine espiritual, todo es fifla, todo es rápido, rápido, rápido. Las comunicaciones, las conversaciones, todo es las conexiones, ¿no? Súper rápido. Sí. Que no tienes tiempo ni de apuntar y dices, momento. La creatividad, se te abre mucho la creatividad. Totalmente. Ana, ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo. Si queréis saber mucho más de Ana, es anaramon.es. En su Instagram también tienes subido, que ahora para acabar, ¿no? Tienes un retiro que haces en Egipto, ¿no? Que eso es una historia que también es muy bonita y que cuando la hayas hecho volveremos a hacer un podcast para que nos expliques la experiencia. ¿Vale? Pues sí, muchísimas gracias por la oportunidad y encantada de estar aquí. Gracias a ti, Ana.